Sí. ¿Ya? Hora de empezar. 3:43. Mire, ok, vamos a ver hoy todo lo que es metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos en monogástricos. Y vamos a empezar por definir qué es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? No es otra cosa que una serie de transformaciones moleculares, donde se dan a nivel de célula, que se requiere energía y sustratos. ¿Para qué? Para poder realizar una actividad metabólica. Procesos ordenados. ¿Cómo ordenados? Un proceso de degradación y de síntesis. Degradación y síntesis. ¿Degradación de qué? De todas las grandes moléculas que consumen los animales y que no pueden ser absorbidas en su tamaño, y las partículas más pequeñas, para que a través del metabolismo simple y llanamente se utilicen en crear sobre todo proteínas endógenas y cualquier otro proceso metabólico que se requiera. En consecuencia, toda actividad celular, es decir, todo lo que ocurre dentro de la célula, digestión celular o metabolismo, requiere de energía y de un sustrato compuesto por los diferentes nutrientes o principios nutricionales que debe tener el alimento. ¿Por qué energía? Porque siempre el metabolismo va a ir en contra de un gradiente de energía o de concentración, un sitio de menos concentración o un sitio de mayor concentración, y aparte de la membrana celular. Esto implica un gasto de energía y por lo tanto la transferencia de energía tiene que darse de manera constante. Energía y nutrientes debe siempre darse en una cantidad que permita sustentar la actividad o la tasa metabólica, porque el metabolismo no descansa, siempre está en continuo funcionamiento, porque aunque el animal esté durmiendo, tiene procesos vitales que se realizan sin detenerse. Principios que rigen al metabolismo: economía y flexibilidad. ¿Por qué la economía? Porque el organismo y su metabolismo debe realizarse de tal manera que no hayan excedentes ni déficit de productos metabólicos. Porque un excedente de productos metabólicos que puede causar... Bueno, depende. Si exceso de líquidos se almacena en forma de grasa. Claro, pero pueden causar problemas. Los productos metabólicos en exceso pueden generar problemas de salud o de mal funcionamiento de otras rutas metabólicas. Debe ser flexible. ¿En qué sentido? El metabolismo debe adaptarse a las variaciones de los nutrientes, sobre todo en cantidad y calidad. Porque los herbívoros monogástricos siempre van a comer a base de un ciervo. Bueno, hablemos de un cerdo. Siempre va a comer su alimento concentrado, ¿cierto? Pero no va a ser igual en cuanto a contenido de energía ni en cuanto a contenido de proteína. Entonces eso va cambiando en función de qué? De su edad fisiológica. Y entonces el organismo o el metabolismo del organismo debe tener flexibilidad para adaptarse a esos nuevos tipos de nutrientes o concentraciones. Metabolismo de los carbohidratos. Principal carbohidrato que usan los monogástricos, el almidón. ¿Okay? Almidón y disacáridos son degradados en el duodeno a glucosa. La glucosa, que es lo que es la principal fuente de energía en los monogástricos. Bueno, ok, este almidón, para ser degradado y ser absorbido, requiere de una enzima que cataliza ese proceso, y la principal enzima es la alfa amilasa, que actúa a nivel del lumen intestinal. Ahora bien, el alfa amilasa ataca
los enlaces de la cadena lineal de amilosa y lleva ese almidón a glucosa, disacáridos y glucosa. Pero los disacáridos no los digiere la alfa-amilasa porque no puede romper los enlaces ramificados de la 1,6 amilopectina. Entonces, el primer paso del ataque o digestión o hidrólisis del almidón es una mezcla de glucosa, maltosa y de esos disacáridos. Tenemos el almidón, que es el principal carbohidrato que utilizan los monogástricos para la obtención de glucosa, que es su fuente de energía. Tenemos la alfa-amilasa, que lo segrega el páncreas, va a ir al almidón, va a atacar a la cadena lineal de la amilosa para producir glucosa, pero también quedan algunos disacáridos. Mientras esa glucosa va siendo absorbida en sangre, el ribete en cepillo, entre las microvellosidades están los enterocitos, que tiene también ciertas carbohidrasas y glucosidasa, va a segregar dos hormonas que sí actúan sobre los enlaces ramificados 1,6 de amilopectina que constituyen los disacáridos. Alfa-glucosidasa y beta-glucosidasa van a actuar sobre esos enlaces para transformarlos en glucosa. Ahora bien, esa glucosa queda libre y necesita acoplarse a un transportador para poder ser absorbido por las células que vayan a absorberla. ¿Okay? Ese transporte tiene características de que se produce contra un gradiente de concentración para poder ingresar ese material orgánico a la célula absorbente. ¿Quién transporta a estos monosacáridos libres, que son los únicos que pueden ser transportados? Un transportador que tiene los puntos de unión a donde se acopla el sodio y a donde se acopla en este caso la glucosa, que sería la materia orgánica. ¿Son los transportadores libres? ¿Son una micela? No, ya vamos a ver qué son esos transportadores. Estos transportadores aportan la energía junto con el sodio, ingresan al interior de la célula, en el interior dejan la glucosa, ellos salen a formar otro complejo triple para volver a realizar el proceso. En los carbohidratos, el transportador es una proteína integral de la membrana. Esta proteína integral es un compuesto funcional y básico que está unido o adherido a la bicapa lipídica celular. Muchas veces la envuelve totalmente o parcialmente. Y este transportador, esa proteína integral de la membrana, tiene la capacidad y la energía de pasar a un lado y a otro. Entonces el transportador o el órgano que realiza el transportador activo de los carbohidratos es una proteína integral de la membrana. Profe, una pregunta, ¿no era la insulina? No, la insulina no. Porque en bioquímica nos dijeron que la glucosa, no sé, que la glucosa Entonces, una vez que esos carbohidratos se absorben, van a ir vía vena porta al hígado para después ser distribuidos. ¿Dónde se utiliza o por qué es importante el metabolismo de los carbohidratos en los monogástricos? Porque es la principal fuente para obtener grasas y aminoácidos no esenciales o sintetizar otros compuestos también. Vamos a lo de
llegamos hasta aquí, que ocurre en el tubo digestivo, especialmente en el duodeno. La glucosa sigue en sangre vía sistema portal y va al hígado. Ahora bien, la glucosa en sangre se denomina glicemia o glucemia y tiene un nivel. Ese nivel en los monogástricos está alrededor de 70 a 100 miligramos por cada 100 ml de sangre. ¿Cómo se mantiene ese nivel? A través de dos procesos opuestos, unas entradas y unas salidas. Estas entradas es entrada de glucosa al torrente sanguíneo. ¿A partir de qué fuentes? La glucosa que proviene del alimento y se digiere en el intestino delgado, o sea, el almidón que viene del alimento se digiere y origina glucosa. La otra fuente de glucosa es la reconversión de glucógeno a glucosa que se da en el hígado. Y las salidas del torrente sanguíneo de glucosa es cuando se requiere energía para procesos oxidativos o para síntesis de tejidos o de algunas digamos, no reacciones, de algunas acciones que se van a realizar en el hígado o en otros tejidos. Esto involucra dos procesos. El paso de glucosa, o sea, la glucosa llegó, se distribuyó, el exceso se transforma en glucógeno, lo que se conoce como glucogénesis. Y también para mantener la glucemia, a veces se requiere el paso de glucógeno a glucosa que se da en el hígado y que se reconoce o se conoce como glucogenólisis. De la glucogénesis hablamos ahorita más adelante. Entonces tenemos que la glucosa mantiene su nivel entre 70 y 100 ml por cada miligramos por cada 100 ml de sangre. ¿Quién controla este nivel de glucemia? El glucagón y adrenalina. El glucagón lo segrega ¿quién? Páncreas endocrino. Y la adrenalina la segrega la médula suprarrenal, que es la parte más interna de la célula, de las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones. ¿Qué hace el glucagón y qué hace adrenalina? Ambos van a ir al hígado y van a controlar y promover la glucogenólisis para que se transforme en glucosa. La adrenalina adicionalmente disminuye o reduce temporalmente el requerimiento de glucosa de los tejidos para que haya más disponibilidad de glucosa en sangre. Porque por lo general cuando se segrega adrenalina, se habla en el ser humano cuando estamos asustados, cuando estamos molestos, cuando necesitamos huir, que se necesita energía rápidamente. Pero en los animales, una situación de estrés por una dieta baja en energía genera la secreción de adrenalina. La insulina, ¿qué hace la insulina? La insulina, que también es una hormona, actúa como una llave de paso que va a controlar el ingreso de glucosa a células. Ella no lo transporta, pero es la que controla ese ingreso de glucosa a la célula para dar energía para el proceso metabólico, aunque la insulina también interviene en síntesis de grasa y de proteína. Es por eso que los insulinos dependientes o los gatos cuando le da diabetes, no tengo la insulina, a través de estas dos hormonas estoy produciendo glucosa, pero no tengo cómo ingresarla a la célula y suben los niveles de sangre y vienen los problemas con la azúcar. Igual le pasa a los seres humanos cuando tienen que estarse inyectando insulina porque no la producen. Eso es lo que hace la insulina.
controla el ingreso de glucosa desde la sangre hacia la célula. Entonces, vimos en esta primera parte, ¿qué pasa con el almidón? Ataca la alfa-amilasa, ataca los enlaces lineales de la amilopectina, produce glucosa, pero también se produce disacárido, el resultado de ese primer paso digestivo de los almidones es una mezcla de glucosa, maltosa y disacárido. Luego las microvellosidades van a segregar las alfa y beta glucosidasa que actúan sobre los enlaces ramificados de las cadenas 1,6 amilopectina. Rompen esos enlaces y siguen produciendo glucosa. La glucosa va a ir al hígado en vía sangre, donde se va a transformar en glucógeno. Los niveles de glucosa se mantienen por dos procesos opuestos, ingresos y salidas. Los ingresos, la cantidad de glucosa que se produce, por ejemplo, en el hígado, más la que viene del alimento que llega al duodeno, en donde ocurre ese metabolismo por la alfa-amilasa, y las salidas del torrente sanguíneo, cantidad de glucosa que se requiere para procesos oxidativos o para formación de tejidos. Mantener ese nivel de acuerdo a los requerimientos de sangre depende de procesos como la glucogénesis, la transformación de glucosa en glucógeno, y la glucogenólisis, que es transformar el glucógeno en glucosa. ¿Pregunta hasta ahí? Ok. Los carbohidratos estructurales, que también se metabolizan, pasan todo el sistema digestivo o tracto digestivo sin ser alterados ni absorbidos y llegan al ciego. Celulosa y hemicelulosa son digeribles, pero no por las enzimas. ¿Por qué? Yo lo dije un día de esto. Porque tiene enlaces de Los enlaces levógiros de acuerdo a la ubicación del grupo hidroxilo. Cuando están a la derecha los digieren las enzimas, cuando están a la izquierda se requiere de acción microbiana que va a segregar celulasa y enzimas pectinolíticas o pectidasas que van a actuar sobre celulosa y hemicelulosa, y se va a producir por fermentación microbiana ácidos grasos volátiles, son absorbidos por la pared del intestino y vía sistema porta al hígado, de donde van a ser distribuidos los ácidos grasos volátiles, butirato, acetato y propionato, para proveer la energía. Entonces, las celulasas son las mismas enzimas celulolíticas, pero celulolíticas son las bacterias. Bacterias celulolíticas porque segregan celulasa. Todas las enzimas, o la gran mayoría, terminan en ácido. Pero esas son las enzimas. Celulasa. ¿Qué es lo contrario? Claro, a la final son enzimas que van a catalizar, porque realmente no es la fermentación, o sea, no es el microbio directamente, los microorganismos, sino las enzimas que ellos producen que van a actuar sobre la celulosa y hemicelulosa. La parte indigerible, lignina, contribuye al peristaltismo. El peristaltismo es la base de la digestión mecánica, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué más hace? Contribuye a la absorción del agua porque reduce o ralentiza el paso de la digesta. ¿Para qué? Para que ciertas vitaminas y algunas proteínas crudas que se sintetizan en el ciego puedan ser absorbidas en el intestino grueso, y por supuesto los electrolitos que son necesarios para aportar energía en el transporte activo. O sea, hasta aquí tenemos metabolismo de carbohidratos fermentecibles o degradables, y de aquí hasta acá
el de los carbohidratos estructurales. Por supuesto que tenemos que hablar del transporte activo, que es lo que va a llevar a ese compuesto o ese material orgánico que es la glucosa al interior de las células. Bueno, esto es lo que vimos ahorita. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de esa glucosa en sangre. La primera fuente es la que proviene del intestino. ¿Y qué proviene del intestino? ¿Cómo proviene esa glucosa del intestino? De los alimentos que llegan al intestino y se realiza la digestión final de los carbohidratos. Segunda fuente, la glucosa que está la glucosa que se sintetiza en el intestino a partir de organismos o materiales distintos a los carbohidratos: ácido láctico, ácido propiónico, glicerol y algunos aminoácidos. Esa glucosa que se obtiene a partir de acá es lo que se denomina gluconeogénesis, que es la obtención de glucosa a partir de compuestos distintos a los carbohidratos, y que acá también aparece el gluconeogénesis porque se realiza en el hígado. La última fuente es ya el glucógeno, que se encuentra en el hígado, pero que también está en los músculos y que es reconvertido a glucosa por el proceso de glucogenólisis. Entonces, glucosa a glucógeno, ¿cómo se llama? Glucogénesis. Reconversión del glucógeno a glucosa, glucogenólisis. Glucogenólisis. Recuérdense que ¿qué significa ese sufijo? Ruptura. Y es volver a romper el glucógeno para transformarlo en glucosa. Y la obtención de glucosa a partir de ácido propiónico, que es un ácido acetilláctico, de ácido láctico que se acumula en sangre y músculos, de aminoácidos, principalmente metionina, y de glicerol. Y que la obtención de este tipo de glucosa a partir de acá, de compuestos distintos a los carbohidratos, si es la gluconeogénesis. Esas son las tres vías de glucosa en sangre, las tres fuentes. Ahora vamos a ver las vías o los destinos de glucosa en sangre. Son 4. El primero, la síntesis y reserva de glucógeno. ¿Cuándo se da? Se da cuando se consume una comida rica en carbohidratos, es decir, cuando los animales comen, por ejemplo, mucho pasto, se activa la glucosa sintetasa y se transforma esa glucosa en glucógeno. Conversión a grasa, cantidad de glucosa para ser convertida en glucógeno y almacenada es limitada, esa capacidad del hígado. Ese exceso se transforma en grasa, pero antes de transformarse en exceso, ese exceso de glucosa es transformado a piruvato en la glucólisis. Es una ruta metabólica de los carbohidratos. Una vez que esta glucosa es pasada a piruvato, entonces ese exceso sí se almacena como grasa. Conversión de aminoácidos. Cuando esta glucosa es intervenida en su cadena de carbonos y se obtienen aminoácidos no esenciales. Y como fuente de energía, cuando esa glucosa se oxida totalmente, produce CO2, produce agua y produce energía en forma de ATP,
Y entonces por allá nos acordamos del ciclo de Krebs, de que un mol de glucosa proporciona 38 ATP. Entonces vimos, vimos fuentes de glucosa en sangre y los destinos de esa glucosa, qué uso se le da. Vamos a terminar. No sé. Son 29 láminas, pero Vamos a no lleva terminar. tantas. Lleva La como mitad. 10 ya. Metabolismo de ácidos grasos volátiles. ¿Cuál es el objetivo de la digestión y la absorción de grasas? ¿O cuál es el objetivo de la digestión? Para que se puedan absorber las grasas, que las grasas son hidrofóbicas, no quieren nada con el agua. Y la fase del intestino delgado, donde ocurre la absorción, es acuosa. La intención es que esta digestión convierta las grasas en hidromiscibles para que puedan ser absorbidas. Porque aparte de todo eso, ¿quién va a absorber las grasas? El duodeno. ¿Dónde ocurre la absorción? En el duodeno es la digestión. Pero yeyuno e ilio. ¿Y por qué ocurre ahí la absorción? Que tiene las microvellosidades. Están las vellosidades, las microvellosidades, los enterocitos. Y están en toda la mucosa. Y ese lumen intestinal o diámetro del intestino, ahí adentro hay una fase acuosa, hay líquido. Entonces las grasas no pueden ser absorbidas si primero no se transforman en hidromiscibles para que vellosidades, microvellosidades y enterocitos las puedan absorber. Por eso es que el primer objetivo de la digestión es convertir a las grasas en hidromiscibles para que puedan ser absorbidas. Vamos a ver cómo ocurre todo este negocio. ¿Dónde ocurre? En el estómago. ¿Por qué ocurre en el estómago? Porque se inicia una serie de movimientos peristálticos para que el bolo alimenticio sea transformado a quimo previa el contacto con todos esos jugos gástricos. En el estómago no hay enzima que ataque a las grasas, pero ese peristaltismo hace que se separe la grasa en grandes gránulos. Luego estos grandes gránulos van a pasar al duodeno, donde se va a iniciar la digestión de las grasas. ¿Cómo se inicia la digestión de todos estos gránulos? Primero por la acción de las sales biliares. Las van a emulsificar, las van a llevar a gotas lipídicas que van a incrementar la superficie por unidad de volumen para que luego la lipasa pancreática pueda hidrolizarlas. Ahora bien, que las grasas las hidrolizaba, eran las sales biliares y las cortaba y las Voy a hacerlo la boca. no al revés. Entonces no sé. no ya. Fíjense que les dio lo de poligástrico. Lo que pasa es que en poligástrico vemos otras cosas en donde yo les digo bioquímica de metabolismo. Esta es la explicación de la digestión y del metabolismo de las grasas a través de la biosíntesis y la oxidación de ácidos grasos. Y esta es la explicación de... Ok, el resumen. Luego las grasas del estómago, movimiento peristáltico, se crean los grandes gránulos que tienen una dimensión de 500 a 1000 Armstrong, pasan por el píloro, llegaron al duodeno, en donde el hígado segrega las sales biliares para hacer la emulsificación o la disminución de partículas y que haya una mayor superficie por unidad de volumen
para que luego esas partículas puedan ser atacadas y pasar pancreática y terminar de ser hidrolizadas formando las micelas que llevan dentro ácidos grasos, glicerol y sales biliares, y que los grupos polares son hidrófilos, o sea, son afines con la solución acuosa que hay acá, y luego se absorbida por las microvellosidades. Pasa la grasa al interior, ya pasando la membrana, y de ahí sistema vasos linfáticos, vasos sanguíneos y vía vena, porta hepática al hígado, y de ahí sean distribuidos a las diferentes zonas donde se requiere. Pero puede retroceder la lámina un menos. Retrocede la lámina. Esa. No, café, que parece una plantita. Parece. Una plantita. Que Esto. era una planta, parece una plantita. Y le digo el panque con la flecha. No, parece una flecha. Pero sí con la Ok, entonces fíjense, hemos visto cómo se digiere y se metabolizan los carbohidratos, que es muy importante porque es quien aporta energía. Y hemos visto el metabolismo y digestión de las grasas. Proteínas. Realmente los animales o los organismos, los seres vivos no requieren las proteínas directamente, sino que requieren sus aminoácidos para poder producir proteína endógena. Todas las proteínas se requieren para estructura, pero también para producir energía y también para producir sustrato para otras rutas metabólicas a través de los procesos, la desaminación y la transaminación oxidativa. La desaminación oxidativa. La desaminación las oxida parcialmente y generan energía a través de la cadena carbonada que queda. Y también genera amonio. La transaminación oxidativa oxida completamente los aminoácidos y produce sustrato para otras rutas metabólicas. Por eso es que, además de servir para proteína endógena, sirven para producir energía o para producir sustrato para otras rutas metabólicas. Lo mismo que pasa con las grasas, pero con las proteínas las hacen las enzimas proteolíticas, pero al contrario de las grasas, en el estómago sí se segregan enzimas proteolíticas, que es el pepsinógeno que lo activa el ácido clorhídrico, apepsina. Luego el páncreas y el intestino también segregan proteasa. Disculpe, yo tenía notado que la desaminación oxidativa las oxida totalmente. Te lo dijo en otra clase. ¿En qué clase? La primera. Eso Eso fue en la del caballo. Sí, desaminación oxidativa las oxida totalmente. Oxidativa, porque es donde hay la transferencia de grupos amino y se queda sin amino. En la desaminación, el amino se transforma a amoníaco y el amoníaco a amonio. Por eso es que Yo había leído que la transaminación es como cuando se intercambian los grupos amino y queda el esqueleto de carbono solo. Algo así, ¿no? Que lo dije ahorita. No, aquí, en la desaminación. Y obtienen la energía a partir de esa cadena carbonada. Cuando los oxida completamente, lo que crea es un sustrato. Hablábamos de las enzimas proteolíticas que van a liberar aminoácidos. ¿Para qué? Para que estos aminoácidos vayan por corriente sanguínea al hígado y también sean distribuidos a sus diferentes metabolismos. Sí, y principalmente para producir proteína endógena. Pero la proteína endógena también se degrada. Y cuando se degrada hay señales para que se repita el proceso. Y entonces se asume que siempre hay una disponibilidad de aminoácidos libres para poder
ser degradados y crear proteína endógena. Simple y llanamente, ¿qué es el metabolismo, la transformación de la proteína? Transformar proteína vegetal en proteína animal. La proteína vegetal que va al estómago, fue atacado por enzimas péptidas o peptidasas, pasaron al intestino delgado, donde son transformadas a aminoácidos. Estos aminoácidos son absorbidos por la mucosa intestinal, van a sangre, de los tejidos principalmente y órganos como el hígado, y ahí son distribuidos a las células, donde se va a realizar la proteína animal o proteína endógena. Estas proteínas en el estómago se denominan zimógenos porque son inactivos. ¿Y qué hace el ácido clorhídrico para activarla? Como por ejemplo el pexinógeno. El pexinógeno pesa alrededor de 42.000 mol. El ácido clorhídrico lo lleva a 32.000 mol, que es mucho más pequeño y es cuando es su forma activada. De esa manera se transforman los zimógenos que están en el estómago, que son inactivos, a forma activa, y por eso es que se requiere de ácido clorhídrico en los monogástricos en el estómago, porque es donde se inicia la digestión de las proteínas. Proteínas vegetales son transformadas a péptidos en el estómago por la secreción de ácido clorhídrico y de enzimas, y en el intestino y en el páncreas se terminan de transformar aminoácidos por la secreción de enzimas. En el estómago el pH tiene que ser ácido, por lo que acabamos de ver, de que tiene que activarse esos zimógenos, mientras que en el intestino delgado el pH debe ser básico para que las enzimas puedan realizar su digestión. Ahora bien, vamos a ver aquí. Intestino delgado 789, un pH de básico a ligeramente alcalino a más alcalino. ¿Okay? ¿Qué enzimas se segregan ahí? Tripsina, quimiotripsina, elastasa, carbopeptidasas A y B y las aminopeptidasas. ¿Qué hacen estas enzimas? Estas enzimas van a actuar sobre arginina, latricina, arginina y lisina, que son aminoácidos, y los van a catalizar. ¿Para qué? Para que una enzima cataliza a un aminoácido Para acelerar su proceso, ¿cómo acelerar su degradación? Sí, pero ¿a qué? ¿Qué obtenemos de esos aminoácidos cuando atacan las enzimas? ¿Qué producto utilizan las bacterias para producir su proteína endógena? El aminoácido como tal. El grupo amino. Ya le iba a decir. Ya debe decir, concha, Esa es la tercera opción. me hubiera esperado un ratico más. Ok. La quimiotripsina actúa sobre la metionina, pero también sobre aminoácidos aromáticos. La elastasa sobre aminoácidos alifáticos, carbopeptidasa A y B, no solo sobre los aminoácidos aromáticos, sino también arginina y lisina. Y las aminopeptidasas también actúan sobre aminoácidos que tienen grupos aminos libres, para terminar de dejarlos dispuestos para que puedan ser absorbidos y utilizados. Preguntas sobre esto. Ya saben que las enzimas van a actuar sobre los aminoácidos para liberar los grupos aminos. Bueno, todo. Fíjense que en los carbohidratos, ¿quién hacía el transporte activo? ¿Quién era el transportador?
¿Quién era el transportador en el grupo para llevarlo? Proteína integral. La proteína integral que está en la bicapa celular lipídica de las células. En los grupos aminos, el transportador es la vitamina B6 en su forma activa, que es el piridoxal. El piridoxal o vitamina B6, igual se compuso ion de sodio, no necesariamente sodio, puede ser cloro y potasio también. Y toma al grupo amino. ¿Qué hace esta vitamina? Ella tiene la suficiente energía para transportarlo al interior de la célula, pero también reduce estos aminos a otro tipo de compuestos más pequeños que puedan ingresar a la célula. Entonces los carbohidratos los transporta proteína integral de la membrana, y los aminoácidos los transporta la vitamina B6 en su forma activa, que es la piridoxina, porque es la única que tiene la energía para atravesar la membrana celular. Y las grasas, Los kilomicrones. las grasas se absorben por... Sí, pero las grasas las usamos más para energía que para procesos metabólicos. ¿Ok? Fíjense, en la naturaleza hay diferentes tipos de materias primas para alimentar a los animales, entre los que están principalmente las leguminosas, que se caracterizan por un alto contenido proteico. Pero también estas leguminosas tienen algunos factores inhibitorios que no permiten que la tripsina y la quimiotripsina actúen sobre los aminoácidos. Estos factores inhibitorios, por lo general son también proteasas, pero son proteasas termolábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que para inactivarlas y que puedan dejar a la tripsina y quimiotripsina actuar, se usa aplicación de temperatura. Por ejemplo, los granos de la soya, los granos de la carnavalia, los granos de la leucaena, que tienen más de 24% de proteína cruda, requieren un tratamiento térmico de cierta temperatura por cierto tiempo para inactivar estas proteasas. Así su efecto desaparece y las enzimas pueden actuar sobre los péptidos, los aminoácidos, y que se aprovechan los grupos aminos. Ahora bien, en el primer semestre yo les decía a ustedes en algún momento de la reacción de Maillard, no sé si se acuerdan. Les hablé por cultura general con perros y gatos. Cuando les hablé que la razón del por qué no se debe dar carne cocida a los perros y mucho menos a los gatos, tiene que ver con esto. Cuando se aplica candelado, es decir, temperatura por mucho tiempo, los grupos aldehídos de los carbohidratos se unen con los grupos aminos de los aminoácidos, forman complejos inutilizando la proteína, y no utilizan la proteína de los animales. Entonces el animal come, pero no echa musculatura, no agarra kilos. ¿Qué está pasando? Bueno, porque le estás dando una comida cocida. Nosotros necesitamos cocinar la comida porque nosotros tenemos un organismo débil que nos cuesta digerir las proteínas. Nuestro organismo es muy débil. Si nosotros comemos, bueno, en estos días, ¿dónde fue que me dijeron los de dietética y nutrición? Que hay un loco por ahí que come carne cruda. Sí. Ay, Campiero. Y no se ha muerto, Ay, pero esta es la razón, y con la que yo discuto con muchos veterinarios, y me disculpan la expresión, pero es que hay algunos panes veterinarios que no les gusta complicarse, o les tienen miedo a las complicaciones. Entonces, no, porque una salmonela o no sé qué. Mira, primero el ácido clorhídrico
de los perros es un nivel tan bajo que destruye cuánta bacteria viene ahí. Segundo, ¿cómo puedes tú disminuir el riesgo de salmonela? Comprando tu carne siempre donde mismo. ¿Siempre? Donde mismo, en la misma carnicería, porque hay personas que antes la carne molida te la vendían tipo A, tipo B, tipo C. Ahora te venden todo eso, la más grasienta del mundo. Y por eso es que uno tiene que llegar y pedir, mira, dame de guisar y me la mueles, o dame esto y me la mueles para evitar eso. ¿Okay? Pero esta es la razón de por qué no debemos cocinarle carne a los perros. Pero esto no solo pasa con ellos, esto pasa también. O sea, ¿en qué escenario puede pasar esto? Pongamos que vamos a comprar harina de soya para formular dietas para cerdos y que requieren un alto contenido de proteína, y en donde de repente se le aplicó el tratamiento térmico al grano de soya, pero se pasaron y resulta que vino toda esa proteína inactiva que los cerdos no la van a aprovechar. Esto puede pasar. O compraste un lote de alimentos concentrados y pasó lo mismo. Porque lo de los perros con el hongo con la aflatoxina volvió a pasar hace poquito. Creo que fue el año pasado que volvió a pasar lo mismo. Un maíz mal almacenado, con humedad excesiva, se creó aflatoxina, la usaron para alimentos concentrados y volvieron a matar los perros. Entonces, muchas veces los veterinarios no darle su comida cocida. O sea, que la proteína cocida lo que hace es como que se inactiva y no Se la inactiva y no la aprovechan. Se aprovechan menos cantidad. Tienen menos degradabilidad. Entonces, sí, es bueno aplicar el tratamiento térmico, pero en el caso de semillas crudas, porque después van a formar o se van a utilizar como materia prima para alimentos concentrados, y entonces eso sí se puede usar. Inclusive ese proceso se llama autoclavado. Yo nunca he trabajado con eso, pero lo vi una sola vez cuando la carnaval era el boom para alimentos concentrados para gallinas. Y eso dura como 3-4 minutos, eso tampoco es mucho. Eso es como una olla de presión grande, ahí los meten, eso tiene un reloj, tiene un termómetro, se gradúa la temperatura para 4 minutos, se hace el proceso, luego se saca y se van sacando y se van moliendo para utilizarlo como fuente de materia prima. Degradación y síntesis ocurren simultáneamente en el organismo del animal. Por lo tanto, siempre tiene que haber disponible una cantidad de aminoácidos. ¿Para qué? Para poder, a partir de estos aminoácidos, formar tejido, formar proteína endógena, formar hormonas, formar enzimas, la desaminación que produce amonio y se elimina como urea. ¿Y de dónde provienen esos aminoácidos? Ración proteica, o sea, la proteína de la ración, más la de tejido que se sintetizó pero que se fue deteriorando y que es digerido ¿dónde? Ay, Dios mío. Esta proteína, este aminoácido que proviene de material celular o de tejido que se está destruyendo, que hablábamos hace unos días o la clase pasada, la antepasada. Los lisosomas que segregan hidrolasas ácidas y entonces también producen estos aminoácidos que van de recambio. Entonces por eso es que se dice que la degradación y síntesis de proteína es continua y que por lo tanto debe haber una fuente de aminoácidos constante para estar renovando esos aminoácidos que ya se usaron, pero también los tejidos. Conclusión, pero no termino. Preconclusión. ¿Qué es el metabolismo? Una serie de reacciones bioquímicas complejas. ¿Para qué se dan?
para que los animales puedan obtener sus nutrientes, tener un metabolismo adecuado y ese metabolismo permita que nuestros animales lleguen a los niveles de producción deseados. ¿Y cómo mantenemos ese metabolismo? Como les dije ahorita, adecuando las dietas a los diferentes requerimientos de los animales. Ahorita me preguntaban unos muchachos que van como por noveno. Me hicieron la pregunta que qué opinaba yo de la perralina Ringo. Yo le dije, mira, lo que yo siempre le he dicho a los dueños de perros y a los veterinarios. Yo no creo que haya perralina mala. Hablando aquí con los animales de producción. Debo dar dietas adecuadas a los requerimientos según la edad fisiológica para poder promover o que el animal obtenga el adecuado metabolismo para cubrir sus requerimientos metabólicos, de su función metabólica, pero que también los procesos le permitan alcanzar los niveles de producción que deseamos. Ya nos vamos, falta como 5. ¿Qué hora es, por favor? 4:41. No. 4:40, a las 5 estamos listos. La deposición y los destinos de los nutrientes, es decir, los animales comen grandes moléculas de proteína cruda, grandes moléculas de hidratos de carbono y grandes moléculas de grasas que forman parte de las células de los vegetales y de las células animales. Los cochinos, bueno, los cochinos comen de todo, pero van a comer células animal. Bueno, cuando le damos fuentes de proteína animal, como por ejemplo harina de sangre, harina de plasma, en donde también están estas moléculas o estas células animales. ¿Qué pasa con esas grandes moléculas? Ya vimos que en el duodeno, a la luz luminal, van a ser degradadas a partículas más pequeñas, que son los aminoácidos, el glicerol y la glucosa, para que puedan ser absorbidos, pasar del lumen intestinal a través de la membrana, a todo el sistema capilar, al hígado, y de ahí sean distribuidas en donde se requieren para ser depositados en tejido o para ser utilizados en procesos metabólicos. Nosotros vimos la unidad pasada las fases digestivas en el intestino, en donde vimos la hidrólisis, pero que primero venía una fase secretoria, se daba la hidrólisis y venía una fase absortiva. Aquí vamos a ver los tipos de digestión, la mecánica y la enzimática o luminal. ¿Qué es la mecánica? La que se da por movimientos peristálticos. ¿Para qué? Para mezclar el quimo con todo ese contenido luminal. ¿Qué hay en ese contenido luminal? Enzimas, proteasas, hidrolasas, que hay en el contenido intestinal y que lo secretan bilis y jugos pancreáticos y secreciones intestinales. Ahora bien, esta digestión mecánica que se da por movimientos de avance y segmentación, que es lo mismo que hablar de movimientos peristálticos que avanzan y antiperistálticos que retroceden, se hace con dos objetivos: mezclar ese quimo con bilis, secreciones intestinales y jugo pancreático para que haya esa interacción, y también que al estar el alimento en más contacto con la superficie intestinal permite que de las microvellosidades se segreguen también enzimas que ayuden a esa digestión o esa posterior digestión intestinal o luminal. Después que se realiza toda esa digestión mecánica para unificar el quimo con todos estos componentes, viene todo lo que ya vimos que fue la digestión de carbohidratos y proteínas, que se inicia en el estómago, y la digestión final de las grasas. Bueno, en el duodeno se completa la de los glúcidos y las de quién? De las proteínas. La de las grasas se inicia y se termina aquí, porque ya lo que hay es una separación mecánica.
Sales biliares emulsifican, pasa hidroliza, pero en el ribete en cepillo también se tiene una serie de enzimas. Y una de las principales que se tiene es la enteroquinasa. ¿Qué hace la enteroquinasa? La enteroquinasa en el duodeno sirve para activar el tripsinógeno, convertirlo en tripsina. Esta tripsina ayuda a convertir más tripsinógeno. Entre ambos también activan proenzimas del jugo pancreático, se transforman todas en enzimas activas, y van a esa digestión luminal. Quiere decir que además de las enzimas pancreáticas de la bilis, también hay enzimas que se segregan a nivel de las microvellosidades y que es lo que realmente se denomina jugo intestinal o secreciones intestinales que participan en esa digestión luminal también para hacerla más eficiente. Porque hay proteínas que escapan a la digestión o a la acción de esas enzimas pancreáticas. Esto lo que hace es reforzar la digestión química a nivel del duodeno. Entonces podríamos decir que la enteroquinasa activa la lipasa pancreática, porque dice que activa proenzimas del jugo pancreático. Claro, todos estos pueden activar también proenzimas del jugo pancreático, algún otro tipo de proenzima. ¿Qué segrega el páncreas? Enzimas. ¿Qué tipo de enzima? Proteasa. ¿Qué más? ¿Qué más? Glucosidasa. Pero la tripsina actúa más sobre proteínas. ¿Qué vimos la semana pasada en hormonas y en enzimas? Muchas cosas. Ajá, pero ¿qué vimos? Tripsina y quimiotripsina, que también actúan sobre péptidos para que después las aminopeptidasas actúan sobre los aminos. Pero esta enteroquinasa también ayuda a activar ese tripsinógeno para que ayude a algunas enzimas proteasas que segrega el páncreas para reforzar y hacer más eficiente esa digestión. Sí, pero no solo segrega eso, sino que el ribete del cepillo también segrega algunas glucosidasas, dextrinasas y ¿se lo han puesto? Glucosidasa, dextrinasa, hidrolizar las dextrinas a monosacáridos y la disacaridasa a los disacáridos, a monosacáridos que son las glucosas. Dipeptidasa y aminopeptidasa. La dipeptidasa rompe los enlaces peptídicos, los transforma péptidos y luego la aminopeptidasa actúa sobre esos péptidos para terminar liberando al final a los aminoácidos. Entonces, después que las enzimas han actuado sobre todo ese sustrato, ya se producen los glúcidos a monosacáridos, las proteínas a aminoácidos y los péptidos las proteínas a aminoácidos libres, y quedan ya listos para ser absorbidos y utilizados por el organismo para crear proteínas endógenas de otras cosas más. En el ribete del cepillo, la unión entre el ribete del cepillo y cierta cantidad o algunas enzimas puede ser, la distribución es diferencial y la unión también es diferencial. Pueden haber unas uniones muy estables o unas muy débiles que se conocen como labilidad. Las enzimas que tienen mucha labilidad son enzimas que se desprenden muy fácil. La sacarasa es muy estable
Y eso quiere decir que si hay alguna agresión por virus o noxas a la mucosa intestinal, la acción de la sacarasa continúa sobre la sacarosa. Un ejemplo de la habilidad es la lactasa, que se desprende muy fácilmente y se va perdiendo con la edad. Y por eso es que se va perdiendo la capacidad de digerir lactosa en los adultos, porque es una enzima muy débil, de unión muy débil, y que se va perdiendo rápidamente por edad o también por problemas de noxa, sobre todo la lactasa. Y por eso vemos que cuando perdemos lactasa nos vienen cuadros diarreicos. Noxas son virus y bacterias que pueden haber, por ejemplo, tratamientos muy continuados con antibióticos. Luego terminan causando diarrea porque destruyen las enzimas más lábiles, las que se pueden desprender más fácil y dañar más fácil. No solo noxas y virus, sino también tratamientos con antibióticos. Y por eso es que ustedes ven que casi todos los animales, cada vez que se da tratamiento, se les da un protector gástrico, pero los tratamientos con antibióticos, para tratar de disminuir ese efecto. Y bueno, lo que les decía acá, que después que todas las enzimas ya han actuado sobre esos sustratos a su máxima capacidad, ya todo ese sustrato queda listo para ser absorbidos. Y por último, vamos a ver cómo es la absorción de agua y electrolitos. Fíjense algo, les digo y después les pregunto. El agua se absorbe más en yeyuno e hilo. El sodio se absorbe más en el hilo. El cloro se absorbe más en el yeyuno. Bicarbonato y potasio, yeyuno. Calcio iónico y el hierro, porque se absorben en la parte superior del intestino delgado, es decir, hacia el duodeno. Ahí está la respuesta. El agua, el cloro, el sodio, el bicarbonato para el pH y el potasio, porque se absorben hacia la parte posterior del intestino delgado. ¿Qué ocurre en el duodeno? La digestión de la absorción del agua. No. En el duodeno ocurre la digestión. ¿Qué pasa con todas esas partículas? Se absorbe su cuerpo. ¿Y a dónde van a ir esas partículas? Vía torrente sanguíneo al hígado, ¿verdad? ¿Y de ahí a dónde van? A las estructuras o a las células donde se requieren. ¿Y quién hace, cómo van entre ellas a la célula? Por el transporte activo. Por eso es que esto se digiere hacia allá, para dar tiempo de todo ese proceso. ¿Por qué el calcio iónico y el hierro adelante? Porque necesitamos esto para el metabolismo del calcio y el fósforo, que es fundamental. ¿Y por qué el hierro ferroso? Para transformarlo en ¿qué? En férrico y formar glóbulos rojos y subir la hemoglobina. Por eso es que estos se absorben más rápidamente, porque tienen otro tipo de funciones a estos que solo participan en el transporte activo. Me dijo que el calcio iónico servía para... El calcio iónico lo que deja la absorción del calcio, el metabolismo del calcio. ¿Quiénes actúan en el metabolismo del calcio y el fósforo? Evidentemente que el calcio más el fósforo, pero se requiere también magnesio y se requiere vitamina D para que se pueda dar todo el metabolismo del calcio, absorción, reabsorción. Cuando se necesita calcio se manda de los huesos o se reabsorba, y por eso es que se necesita el calcio lo más rápido posible absorbiendo el duodeno.
Y el hierro, porque el hierro ferroso se transforma gracias al cobre en hierro férrico, que es como las transferinas lo pueden transportar para formar glóbulos rojos en la hemoglobina, y ese hierro lleva energía y oxígeno a músculos y cerebro. ¿Estamos listos?